este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir. ¿Qué está pasando en este país? Y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. Y saludamos a Orlés López Caldera. Nos acompaña a esta hora, coordinadora de la unidad de monitoreo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola Mariale, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación para compartir las informaciones de las protestas que venimos documentando en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Mucho interés de conocer los detalles acerca del tema que nos ocupa, porque además comenzamos este año con masivas manifestaciones, sobre todo del sector público en nuestro país, pero inicio conversación a partir del dato de 2022. Entiendo que según la información que ustedes han documentado, se incrementaron las protestas hasta por encima del 7% con respecto al año anterior, ¿correcto? Así es. En el año de 2022 nosotros registramos 7.032 protestas, lo que quiere decir que es un promedio de 20 protestas a diario. Pudimos documentar el año pasado, y cuando hacemos eso vemos que hay un aumento del 7%. Si comparamos que en el 2021 llegamos a documentar 6.560 protestas. Es bien interesante cómo los trabajadores se mantuvieron al pie de esas protestas durante todo el año 2022, exigiendo salarios dolarizados acorde con la realidad económica que se vive en el país, y inclusive también nos impacta cómo durante el mes de enero de lo que va en 2023, pues también fueron los trabajadores los principales protagonistas de las protestas sociales en Venezuela. De hecho, entiendo por el informe que presentaron con relación a 2022 que la mayoría de las protestas el año pasado fueron por derechos económicos, culturales y ambientales, ¿correcto? Así es, un 77% de las protestas totales documentadas en el año 2022 tenían que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, al menos 5.410 protestas estaban vinculadas con la exigencia de mayores salarios, de mejores pensiones, de servicios básicos adecuados para una dignidad de vida del venezolano, pues que ha venido estando tan afectada en los últimos años, y cómo se ha venido recrudeciendo lo que es la emergencia humanitaria en Venezuela. Según estos datos, ¿en cuáles estados ustedes registraron el mayor número de protestas? La escuchamos. Ok. Durante el año 2022, como ya mencionamos anteriormente, registramos 7.032 protestas, y los 5 estados que están a la cabeza con mayor índice de conflictividad, es decir, protestas documentadas, inicialmente se encuentra el estado Bolívar con 971 protestas, le sigue el estado Lara con 772 protestas, luego el estado Anzoátegui con 582, seguido del distrito capital con 390 de los casos, y en quinto lugar encontramos al estado Aragua con 317 protestas en todo lo que fue el año 2022. Me llama la atención una de las conclusiones del reporte anual de la organización, y es que según ustedes lo han podido documentar, el gobierno de Nicolás Maduro impuso una narrativa comunicacional de crecimiento económico durante 2022, y la realidad es que no se ha reflejado en la calidad de vida y dignidad de los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, quienes vivimos en Venezuela nos damos cuenta que hay mayores comercios, que aunque el trabajador venezolano, empleado público, trabaja y gana en bolívares, todo lo que él debe pagar en servicios, en alimentos, debe
pagarlo en divisas, debe pagarlo en dólares, ¿no? Y adicionalmente, principalmente en los últimos meses del año pasado, nos dimos cuenta cómo la desvalorización del salario se hizo aún más evidente, cómo es complicado para un trabajador que quizás en este momento está ganando menos de $5 mensuales, por lo menos trasladarse, pagar un transporte, que digamos que un trabajador con el salario que tienen actualmente pueda alimentarse bien, pueda cubrir gastos de salud, de medicina, pueda atender adecuadamente la educación de sus hijos o su propia educación, y entonces allí nos damos cuenta que el discurso y que lo que se pretende mostrar con quizás la construcción de estadios monumentales, con hacer un paisajismo en las avenidas, con la abertura de bodegones, sea bastante distinto a lo que vive la mayoría de los venezolanos dentro de sus casas, que con dificultad, con esos salarios pueden comer, pueden atender sus necesidades básicas de salud. Entonces, es bien interesante que nosotros utilicemos esos espacios para dar voz realmente a lo que está pasando el trabajador, el venezolano de a pie, que se ve bien afectado con una realidad económica que quieren pintar por las redes sociales bastante distinta a la que se vive en la calle. Es curioso lo que menciona nuestra invitada, porque en el informe ustedes aseguran que 763 protestas el año pasado respondían, mejor dicho, a la reivindicación de los trabajadores y las tablas salariales impuestas por la Oficina Nacional de Presupuesto, ¿correcto? Exactamente. Cuando nosotros observamos el año pasado, fueron los trabajadores quienes estuvieron a la cabeza de las protestas. Nosotros documentamos al menos 3.185 protestas por parte de trabajadores. Y dentro de esas 3.185 protestas nos damos cuenta que entre marzo y diciembre de 2022, tan solo al menos 763 protestas fueron para exigir que se eliminara el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que impuso este instructivo de la ONAPRE? Pues sencillamente aplanó los beneficios que durante años nuestra clase trabajadora alcanzó con contratos colectivos, con la contemplación en su salario mensual de primas por profesionalización, primas por medicina y otro tipo de beneficios contractuales que vinieron alcanzando durante los últimos años. Y cuando vemos eso, es algo totalmente ilegal que va en contra de la propia Constitución y de los demás órganos atendidos por la Organización Internacional del Trabajo. Jamás se puede desmejorar la condición del trabajador, y fue lo que se hizo el año pasado, y a pesar de las continuas protestas, de los reclamos, de las exigencias y cómo se ha mostrado la carencia de los trabajadores, pues el Estado ha sido indolente y sencillamente no ha prestado la debida atención a este clamor popular de los trabajadores en Venezuela. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la información que han recogido, que han recabado en estos primeros días del año 2023, me refiero al mes de enero y lo que va de febrero, con relación a las protestas, muchas de ellas, por cierto, convocadas por los trabajadores de la administración pública, también contra la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas en el salón de belleza Tarina.
siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de Belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa con Orledis López Caldera. Ella es coordinadora de la unidad de monitoreo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Y hoy les queda una inquietud con relación a las protestas masivas que hemos visto comenzando este año 2023. ¿Qué información han logrado recabar hasta ahora? La escuchamos. Bueno, sí, fue impresionante ver cómo durante el primer año del 2023, durante enero, pues hubo un aumento de las protestas documentadas. Nosotros documentamos solamente en enero 1.262 protestas, de las cuales el 81% de esas protestas tenía que ver con exigencias laborales. Es decir, los trabajadores en enero de 2023 salieron al menos en 1.027 protestas, lo que quiere decir que en enero registramos 34 protestas diarias. La exigencia o la actuación principal la vimos por los trabajadores del sector estudiantil, maestros, profesores, personal obrero y administrativo, que exigían, como bien dijiste al inicio, y la eliminación del instructivo ONAPRE, y un salario dolarizado, un salario realmente acorde con las necesidades del venezolano. La propia Constitución dice en su artículo 91 que el salario tiene que ser suficiente para que el venezolano pueda alimentarse, pueda atender sus necesidades básicas y vivir con dignidad. Vimos, por ejemplo, otro dato que nos llamó bastante la atención es cuando comparamos las exigencias que hicieron en 2022, en enero de 2022, se exigió en 173 oportunidades derechos laborales, a comparación de 2023, cuando las protestas fueron 1.027, o sea, un aumento impresionante en cuanto a cómo en enero de un año y del otro salieron a protestar los trabajadores. Del mismo modo, vemos que en 2022 solo en 42 protestas participaron los trabajadores del sector estudiantil, y en este año fueron al menos 838 protestas. 838 veces salieron nuestros maestros, nuestros profesores a exigir sus reivindicaciones salariales. Y fue algo masivo en lo que participaron también jubilados y pensionados, que cada vez ven más debilitado su poder adquisitivo. También vimos trabajadores del sector salud y otros trabajadores de diversos gremios que salieron a la calle a exigir respeto por sus salarios, ¿no? De más está decir cómo en el caso de los maestros, pues se han sentido bastante amenazados, han sido amedrentados, perseguidos, y se les amenaza con ser sustituidos por miembros jóvenes del Plan Chamba Juvenil e incluso integrantes de las unidades de Batalla Bolívar y Chávez, si ellos participan en la protesta. Entonces, no solamente se les está violando su derecho a una remuneración justa por su trabajo, no solamente se les está
violando su derecho a una vida digna a partir del fruto de su trabajo, sino que también se les castiga en el caso de que ellos quieran realizar también su derecho a manifestarse públicamente, como lo establece el artículo 68 de la Constitución. Entonces, vemos cómo cada una de las violaciones de estos derechos va trastocando otro derecho, cómo estamos de verdad en un escenario de conflictividad que lo muestran claramente las protestas laborales que hemos estado documentando en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Me llama la atención lo que dice nuestra invitada porque el salario, los bajos salarios, es una de las motivaciones principales de las protestas porque hemos visto este año 2023, ahora mismo, según tasa oficial del Banco Central, el sueldo mínimo en Venezuela supera solo los $5 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales. Y recordar que el Banco Mundial establece como límite de pobreza, toma como base para este indicador un salario de $1,90 al día, para que ustedes se hagan una idea de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, decía nuestra invitada, es impresionante lo que hemos visto en enero. En comparación con enero de 2022, ¿qué puede compartir con nosotros en relación al número de protestas? La escuchamos. Bueno, como mencionaba, pues en enero de 2022 salieron por derechos laborales en 173 oportunidades y en este caso, en este año, son 1.027. O sea, el incremento es impresionante. Por eso mencionaba anteriormente que no se puede decir que es algo que surgió. Realmente es la falta de atención que ha tenido el gobierno en cuanto a estas demandas laborales, porque tenemos años reportando cómo los trabajadores salen todos los días a protestar por sus derechos. Y tanto trabajadores del sector estudiantil cuanto de la salud, inclusive los trabajadores de las empresas básicas se mantienen siempre en la calle, en manifestaciones, en concentraciones, en paros, exigiendo ser atendidos, porque es lo básico, es como bien usted acaba de decir con esa cifra. ¿Cómo una persona con una familia de cinco personas puede mantener su hogar con dignidad si gana un salario al mes de $5? Estamos hablando al mes. Todos nosotros cuando salimos a la calle aquí en Venezuela sabemos que con $5 difícilmente podemos hacer gran cosa para comer. Incluso se puede ir simplemente que en transporte para ir a trabajar. Entonces ahí también pensamos, la persona que sale a trabajar está manteniendo, o sea, no puede ni siquiera pagar el transporte para dirigirse de su casa al trabajo con lo que gana al mes. Entonces es de verdad muy preocupante, es alarmante el discurso oficial, cómo se muestran tranquilamente ante esta realidad que está aplastando el salario, la dignidad e incluso la salud mental del venezolano. Tengo que preguntarle porque hay un dato que nos llama la atención. El año pasado ustedes registraron que el 23% de las manifestaciones respondieron a razones por los derechos civiles y políticos. Yo le pediría un comentario en comparación con años anteriores. ¿Qué conclusión sacan de este dato en particular? La escuchamos. Particularmente durante los últimos 4 años, 4 o 5 años, nos hemos dado cuenta que cuando el venezolano sale a protestar, lo hace principalmente por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El venezolano está muy interesado o muy afectado con que pueda tener acceso a un salario suficiente, con poder tener acceso a una alimentación balanceada, poder ir a un hospital y tener un servicio de atención y de bienestar eficiente, que luego el tratamiento que le mande el médico, él pueda atenderlo. Nuestros jubilados, nuestros pensionados, hemos visto cómo a lo largo de estos años, en lugar de estar descansando en sus hogares después de haber usado o haber durante sus años laborales beneficiado al país, como en estos momentos ellos están en una verdadera carencia de no saber si alimentarse, si comprar sus medicinas, ¿no? Y salen a protestar. Entonces vemos
cómo en comparación entre la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la exigencia de derechos civiles y políticos, pues es bastante baja, ha mermado bastante. En la actualidad el venezolano sale a exigir los derechos sociales para su propia dignidad. Y cuando ya vemos que ellos están saliendo por derechos civiles y políticos, pues vemos que es el caso que salen a exigir justicia, que salen a exigir seguridad ciudadana, que salen a exigir su derecho a la vida. Entonces, es importante que nos demos cuenta que poco se están atendiendo el llamado a protestas por cuestiones políticas en el país, porque el venezolano realmente está preocupado por solucionar sus cuestiones del día a día, más que atender a llamados de políticos en Venezuela. Finalmente, en comparación con el año pasado, ¿qué han registrado, qué información han logrado recabar durante el mes de febrero hasta la fecha? La escuchamos. Hasta la fecha vemos, tal como ha sido en enero, pues que los profesores, maestros venezolanos, los trabajadores en general, están empeñados en que su voz sea escuchada, están empeñados en que el gobierno atienda su solicitud más que justa de salarios dignos, de salarios suficientes para ellos poder cubrir su canasta básica alimentaria, que no es lo que está ocurriendo ahora con los menos de $5 que está ganando un trabajador en Venezuela. Entonces, hemos podido ver que continúa ese patrón de los trabajadores en la calle exigiendo mejores salarios, de los vecinos a nivel nacional exigiendo servicios básicos acordes para vivir dignamente dentro de su vivienda. También continuamos viendo a los jubilados y pensionados exigiendo pensiones suficientes. Entonces, continúa el patrón y nosotros pensamos que la solicitud general de todos los venezolanos es la atención, es políticas públicas, planes y proyectos que de verdad atiendan las demandas sociales del venezolano para vivir mejor. Pues la verdad, muchísimas gracias a nuestra invitada Orledis López Caldera, coordinadora de la Unidad de Monitoreo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con las masivas manifestaciones que hemos visto en nuestro país a principios de este año, pero también más de 7.000 protestas que pudo registrar el observatorio en el año 2022. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Muchísimas gracias. A través de nuestras redes sociales, @RCR750 en Twitter y Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos a Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo. En 1961, Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública. Un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país de la región en erradicar el paludismo de su territorio.
Arnoldo Gabaldón, médico trujillano, parasitólogo y epidemiólogo, fue el protagonista de esta maravillosa hazaña. El paludismo o malaria, infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito, había diezmado por tantos años a la población venezolana que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX. Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa. La clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad, algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT, la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito. El principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación. Por contraste, esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del Estado. Ante la ausencia de políticas efectivas de salud, urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gabaldón, científico, educador, pero ante todo, ciudadano ejemplar, en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos al embajador Sadio Garavini, doctor en Ciencias Políticas. Él fue embajador de Venezuela ante varios destinos. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Con mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Se cumple un año de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Y yo le pediría un comentario acerca de lo que ha ocurrido hasta el momento, el balance. La verdad que mucha preocupación, y lo hemos comentado con otros invitados, luego del anuncio de Rusia de suspender el acuerdo nuclear con los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Bueno, a un año de distancia ya ahí se pueden hacer algunas conclusiones. La primera sería que el cálculo de Putin, el primer cálculo de Putin, que era invadir Ucrania, y él estaba seguro que en una semana, y muchos, por cierto, en Occidente también pensaban que en una semana llegaría a la capital, a Kiev, y que Zelensky estaría asilado en algún país occidental. Y eso evidentemente, por cierto, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era imponer en Kiev un gobierno prorruso con un presidente títere, una especie de Quisling, recordando el nombre de aquel que fue un títere de Hitler en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Eso era el primer objetivo. No le resultó, evidentemente, por la reacción. También pensaba Putin, otra equivocación, que el Occidente, o sea, la alianza occidental de Estados Unidos con Europa y los países en términos de sus aliados, se habrían dividido en posiciones distintas, algunos más suaves, que habría habido sí sanciones económicas, pero no más allá. Y otra cosa que el mal cálculo de Putin fue pensar que con esto iba a asustar a los países que todavía no estaban en la OTAN, y con la intención de alejar, estoy hablando de países europeos, de alejar de las fronteras rusas la alianza de la OTAN, y en cambio sucedió todo lo contrario, que lo primero que hicieron Finlandia y Suecia
que eran dos países neutrales históricamente, Suecia desde 1815 y Finlandia desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo primero que hicieron fue pedir el ingreso a la OTAN. Ahora, dicho esto, hay que recordar también que Putin entonces cambió su primer objetivo, fracasó, y entonces está en el segundo objetivo. El segundo objetivo es ocupar el máximo posible de la región del Donbass, o sea, Donetsk y Lugansk, y asegurar así también la ya ocupada Crimea. Bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento a nivel militar, o sea, Rusia tratando de ocupar espacio en estas regiones y Ucrania, que ha tenido, por cierto éxito en recuperar algo de ese territorio. Ahora, dicho esto, el problema está que algunos se preguntan, bueno, pero ¿cómo podría solucionarse esta situación? Recordemos que lo que ha hecho Rusia es gravísimo para el sistema internacional de la post-Segunda Guerra Mundial. O sea, uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas, uno de los miembros permanentes del Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad Internacional, o sea, de las Naciones Unidas, una de las 5 potencias nucleares del mundo, ha violado burdamente la Carta de las Naciones Unidas, que en uno de sus artículos fundamentales define que ningún país puede utilizar la fuerza militar para cambiar las fronteras, para ocupar territorio de otro país reconocido internacionalmente, o sea, violar su soberanía, violar su integridad territorial, violar su autodeterminación del pueblo que quiere ser miembro de ese Estado. Bueno, todos esos principios y todas esas reglas Rusia las ha violado, abriendo, por lo tanto, al sistema internacional una nueva situación en la cual, que desgraciadamente, si Rusia lograra el objetivo de ganar esta guerra, vamos a llamarla así, bueno, tendríamos un nuevo sistema internacional que regresaría un poco al sistema internacional previo a la Segunda Guerra Mundial y que recordaría más bien el siglo XIX, donde cualquier país tenía el derecho o consideraba que tenía el derecho de actuar con la fuerza con los vecinos o no vecinos más débiles. Y esto evidentemente sería un sistema internacional donde el derecho pasaría a segundo nivel o a tercero y la fuerza recobraría su relevancia. Bueno, ahora la pregunta que uno se podría hacer es cómo solucionar este asunto, siendo realistas, porque ahí está el problema. Putin se equivocó, está pagando un costo elevado en términos de vidas humanas, de 500,000 rusos que han salido en estampida de Rusia, básicamente jóvenes, preparados además técnicamente, tecnológicamente, porque no quieren ser conscriptos, no quieren ir a hacer la guerra en Ucrania. Y entonces tenemos una situación a mediano y largo plazo. Las sanciones le van a costar aún más de lo que le ha costado en este primer año, pero Putin tiene un problema fundamental, que si perder la guerra es algo que es absolutamente y existencialmente imposible para él. O sea, él perdería no solo el poder, sino probablemente su misma vida, dado cómo se manejan las cosas en Rusia de siempre, tanto en la época de los zares, con la época de Stalin. Difícilmente se sale del poder habiendo perdido una guerra y yéndose en paz a su casa. Eso desgraciadamente es raro. Y por lo tanto para Putin es
esencial pues evitar de aparecer perdiendo esta guerra. Ahora, entonces, ¿qué significa? Porque ahí está el problema. ¿Cuál podría ser una solución aceptable, razonable, que a menos que Putin lo saquen del poder, porque ahí está la posibilidad que existe? O sea, dentro del sistema de Rusia podría haber un golpe de palacio, un golpe militar, un golpe frío, un cambio de mando que permitiría una solución más favorable, digamos, a Ucrania. En cambio, si permanece Putin en el poder, personalmente yo veo solo una solución razonable y posible, que países como China, India y Brasil, que tienen un peso en el sur global y en la geopolítica actual, podrían presentar una solución. ¿Cuál podría ser? Hay buena parte, hay que recordar que Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial, se formó con sectores de la población y territorios polacos, que habían sido polacos, y parte del imperio austrohúngaro. Y la parte oriental, en cambio, es un territorio que siempre ha sido básicamente bajo control ruso, y en la cual hay buena parte de la población, una parte importante, no necesariamente mayoritaria, que podría sentirse dispuesta a integrarse a Rusia. Estoy hablando de Crimea en particular. Crimea, recordemos que ha sido territorio ruso hasta 1956, cuando Khrushchev, que era ucraniano, pero estamos hablando de la Unión Soviética, traspasó Crimea a Ucrania. Y la traspasa a Ucrania, pero recordemos que eso sería como pasar un presidente zuliano, pasarle un pedazo del Falcón a Zulia. Bueno, habría gente que se molestara, evidentemente, pero no sería un problema político mayor en términos internacionales. Bueno, eso fue lo que pasó en 1956. Y la población de Crimea es una población mayoritariamente de habla rusa. Y entonces la posible solución podría ser unos referenda bien organizados por las Naciones Unidas, no por Putin, donde podría verse, analizarse certeramente con un referéndum en cada parte del Donetsk y de Lugansk y de Crimea, dónde estaría la mayoría de la población a favor de integrarse a Rusia. Y entonces allí podría llegarse a la conclusión que podría haber una rectificación territorial a favor de Rusia, pero solo en los territorios donde la mayoría de la población, a través de referenda organizado por las Naciones Unidas, lo definiera. Eso sí, a Ucrania se le debería entonces, Rusia debería aceptar algo que hasta ahora ha considerado siempre algo como un imposible, algo inaceptable, el ingreso de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea, porque eso sería la única garantía que se le podría dar, la única garantía real que se le podría dar a Ucrania en ese arreglo, vamos a decir, diplomático. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, embajador, pero yo le dejo dos inquietudes. Una tiene que ver con la escalada de esta guerra a partir de esta declaración, insisto, de Vladimir Putin sobre la suspensión del tratado nuclear New START con los Estados Unidos. El presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, respondió advirtiendo que es un grave error. ¿Cómo lo ve usted? ¿Le preocupa o no que se inicie un conflicto nuclear de grandes proporciones? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el presidente Volodymyr Zelensky, en una locución
a propósito del primer año de la guerra, ha dicho: la victoria es inevitable si nuestros aliados hacen sus deberes. Al regreso, le doy la palabra para analizar el fondo, el alcance de lo dicho por el presidente Zelensky. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, tratando de hacer balance de este primer año de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Nos acompaña el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, él es doctor en ciencias políticas, y yo le he dejado un par de inquietudes. Una tiene que ver con la escalada del conflicto a partir de la suspensión del tratado de desarme nuclear New START anunciada por Vladimir Putin. Desde Estados Unidos han respondido: es un grave error. ¿Cómo lo interpreta usted, embajador? Y por otra parte, el alcance de la declaración que ha hecho hoy el presidente Zelensky a propósito del primer aniversario de la guerra. Él indicó: nuestra victoria es inevitable si nuestros aliados hacen sus deberes. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Bueno, en relación a la primera pregunta, el riesgo de una escalada a nivel nuclear desgraciadamente existe, pero lo considero muy bajo. O sea, el discurso que dio Putin en estos días se parece mucho al mismo discurso que dio al inicio de la guerra. Él le interesa asustar a los europeos en particular con la idea de que esto puede escalarse, de que esto se puede salir del cauce, de que puede venir una guerra nuclear, etcétera. Evidentemente, yo te diría muy bajo. ¿Por qué? Porque la guerra nuclear provocada por Rusia significaría la destrucción total de Rusia. O sea, iniciar una guerra contra la OTAN es suicidio. Eso lo veo yo solo en una situación realmente de descontrol total, en la cual la racionalidad se pierde. Eso yo lo veo más bien que son amenazas, son maneras de bullying, como dicen en Estados Unidos, o sea, tratar de hacer ver que ellos tienen más fuerza de lo que tienen. Pero Rusia, recuerda, ya no es la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía 327 millones de habitantes. Ahora Rusia tiene 146. Cuando la séptima, ahora en términos económicos, está por debajo de Italia, la economía rusa. Entonces, yo veo pero muy cuesta arriba que se vaya a una escalada. En términos del tratado, es una suspensión de un tratado en el cual uno de los tantos tratados nucleares que se han firmado entre la Unión Soviética y que Rusia mantuvo, que significa una
reducción, o sea, se andaba buscando una reducción de las armas nucleares que ambos países tenían. Bueno, lo que hay ahora es una suspensión. Evidentemente no va a haber ninguna reducción de armamento nuclear. Vamos hacia un rearme nuclear mundial, no solamente entre Estados Unidos y Rusia, sino que es evidente que viene un rearme, en este caso no nuclear necesariamente, que el de Alemania, que ya está anunciado, que va a doblar su gasto militar, el de Japón, que sí va a ser muy importante, y no me extrañaría que Japón empezara a pensar en un rearme, no solo el que ha anunciado de material convencional, sino también en la posibilidad de armarse nuclearmente, particularmente por la amenaza de China y de Norcorea. O sea, vamos a un mundo que evidentemente viene un rearme. Eso no quiere decir que vaya a explotar en una tercera guerra mundial. Desgraciadamente hay ese riesgo, pero es bastante menor. Y la segunda parte era sobre, ya se me olvidó, ¿lo puede recordar? No, la declaración del presidente Zelensky a propósito del aniversario de la guerra, embajador, él entre muchas cosas ha advertido que la victoria es inevitable siempre y cuando sus aliados hagan sus deberes. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, es una fórmula muy elegante para decir eso, para presionar a todos sus aliados para que le manden las armas necesarias para defenderse. O sea, lo que está diciendo, bueno, está muy bien que me estén dando todos los apoyos del mundo, los discursos muy bonitos, pero yo necesito que me manden las armas a tiempo y en cantidades. Entonces, evidentemente, eso es el discurso de Zelensky, aprovechando el aniversario, aprovechando todos los discursos a favor de Ucrania que han dado todos los jefes de Estado europeos y de Estados Unidos, la visita de Biden a Polonia, y ahora, por cierto, el día después llegó la primera ministra italiana, después está la Estonia. O sea, es un viaje que hay continuo a Kiev dándole el apoyo a Ucrania, pero evidentemente cuando se trata de enviar las municiones, los tanques, etcétera, hay retrasos, hay dificultades logísticas también, pero es una manera de presionarlo porque sabemos que ha habido ya una ofensiva rusa que, por cierto, no ha sido muy exitosa, se esperaba hace tiempo, con toda una cantidad de nuevos conscriptos que fueron enviados al frente de Ucrania, y no ha tenido el resultado que se creía desde el punto de vista militar. Se denota que la fuerza militar rusa había sido muy sobreestimada en todos estos años, y ahora puede venir, y Zelensky está preparando una contraofensiva en primavera, y para eso obviamente necesita que le lleguen los tanques Leopard, los tanques Abrams, los tanques ingleses, que le lleguen las municiones y que le lleguen todo eso a tiempo. Y está también forzando un poco, presionando para que les manden también aviones. Hasta ahora tanto todos los países de la OTAN han pensado que no era conveniente todavía enviarle aviones, porque evidentemente el avión es una arma que puede ser fácilmente llevada a la ofensiva, o sea, en territorio ruso, que es lo que no se quiere en la OTAN, que quiere manejar con prudencia la relación para tratar de decir que, bueno, aquí se trata de una guerra defensiva, y esa guerra defensiva implica la recuperación del territorio ocupado, invadido, pero no tanto el ataque al territorio ruso propiamente dicho. Y entonces los aviones es un poquito más delicado, aun cuando yo creo que si la guerra sigue, si no hay una solución negociada, que se ve muy difícil en este momento, podría llegar el momento del envío también de aviones por parte de la OTAN a Ucrania. Finalmente, embajador, el impacto que
puede tener a estas alturas el apoyo de Nicolás Maduro a Rusia en el marco de este conflicto? Nos han hecho notar otros analistas que de la retórica de absoluto respaldo inicial, bueno, parece que ha bajado el tono. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, simple prudencia, viendo que la guerra no se ha ganado como se pensaba en un blitzkrieg, como se decía en la Segunda Guerra Mundial, en una guerra fulminante, y por lo tanto, bueno, deja de hablar también, porque recordemos que los países de América Latina, con mucho cuidado, pero han votado todos, salvo el caso de Nicaragua y Cuba, creo que ha sido lo único que ha votado en contra en las Naciones Unidas. Los demás, la mayoría ha condenado la agresión ucraniana, y algunos se han abstenido, pero creo que son muy pocos si uno analiza. Entonces la situación por parte de Maduro, cuando ve que Colombia, Brasil, Chile, Argentina, todos ellos han condenado la agresión, bueno, se ha hecho, como se dice vulgarmente, loco en las Naciones Unidas, porque no tenemos votos, como tú sabes, por maulas, por no pagar la cuota en las Naciones Unidas, no tenemos votos, estamos sin voto, y entonces no se ve qué posición Venezuela hubiese tomado. ¿Qué hubiese tomado? Sería interesante hacerle la pregunta al régimen. Mire, si usted tenía el voto, ¿por quién votaba? ¿Iba a votar con Rusia contra la gran mayoría del mundo, o se iba a abstener? Yo creo que se hubiese abstenido, pero bueno, eso es ya una especulación. Lo que te quiero decir es que, bueno, te repito lo que dije al comienzo, América Latina es uno de los grandes defensores, siempre todos los países de América Latina, del multilateralismo, de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto a la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos, de la integridad territorial de los países, reconocido internacionalmente. Bueno, Rusia rompió todo eso, violó todo eso, y los países de América Latina, algunos recuerda siempre, desgraciadamente, los países tienen más intereses que valores, y entonces tú ves cómo tratan de, lo que se abstuvieron, por ejemplo, tratan de ocultar su posición. Muchos de ellos, recordemos, China es el principal socio comercial de Sudamérica, no de América Latina, porque Centroamérica y México es distinto, pero si tú agarras solamente Sudamérica, China ya es el primer socio comercial. Rusia tiene obvios intereses, digamos, geopolíticos en Venezuela, Nicaragua y Cuba, que los apoya precisamente porque son anti-norteamericanos. Bueno, entonces hay una situación en la cual hay esta situación en la cual algunos países se hacen los locos con la defensa de los principios que siempre habían defendido. Uno de ellos debería preguntarle al régimen, a Maduro, si hubiese la posibilidad, si está de acuerdo con la invasión y por lo tanto con la ruptura de la integridad territorial, la violación de la soberanía nacional de Ucrania y la ruptura de la violación de la Carta de las Naciones Unidas. Gavini, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, tratando de hacer balance del primer año de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterín Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Previsión Social
del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio